Bueno, ya viene Expediente Z, Facu, como todos los días de viernes acá en la Namuncurá, pero tenemos una notita antes que tiene que ver con educación. Pintó calorcito igual, ¿no? ¿Eh? Un poquito. ¿El solcito? Sí. Sí, está lindo. Vamos a ver si está también un poco así acalorada por lo que pasó ayer con el gobierno. Yo creo que sí. Carolina Sí. Rubia De hecho es picante de por sí, así que me imagino que debe estar. De representante de los gremios, ahí se ríe, Se ríe. Carolina, de los gremios, de gremio privado de trabajadores de la educación, que además de escucharla por la FM, quien está haciendo la transmisión vía YouTube la puede ver a Carolina, que está vía Google Meet. Buen día, Caro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, todavía un poco sorprendidos por lo que comentaban hace unos minutos, por lo que sucedió ayer, ¿no? ¿Qué Sorprendidos sucedió? por el Hacé de cuenta que nadie momento. sabe. Bueno, ayer en la mañana temprano recibimos una cédula de notificación en la que se nos convocaba a una mesa de concertación, es decir, una reunión, con el gobierno de la provincia y el resto de los sindicatos docentes. Bueno, nos pareció importantísima la convocatoria, obviamente, porque nosotros hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo nuevamente ser convocados porque habían dejado de convocarnos. Era la convocatoria que luego terminó sucediendo el anuncio del bono y el adelanto paritario. Claro, nosotros en la convocatoria no teníamos el temario, entonces no teníamos ni idea para qué nos estaban convocando. Después lo supimos, por supuesto. Pero bueno, era un avance. Entonces, entendiendo que respondía a nuestros pedidos, ¿no? Desde ese lugar digo lo del avance. Después sucedió que cerca del mediodía nos enviaron una comunicación, en realidad fue un mensaje vía WhatsApp, en la que nos desinvitaban, quiero usar esa palabra porque no encuentro otra, que nos decían que no, que en realidad no teníamos que ir a la convocatoria porque en el apuro de la mañana nos habían puesto en la lista de los convocados y no estábamos siendo convocados. Así que bueno, finalmente no acudimos a la convocatoria. Así que mil disculpas, ¿no? ¿Pusieron eso? Sí, mil disculpas, es mil disculpas. Bueno, todo muy a tono con lo que sucede en la provincia, ¿no? En cuanto a gestión. Bien, más allá de la invitación y la desinvitación, ¿cómo lo analizan políticamente? Y políticamente me voy a permitir el término de coherencia en relación a la línea de acción que viene sosteniendo el gobierno provincial desde que inició este año para con esta organización sindical. ¿Por qué digo lo de coherencia? Porque está haciendo lo mismo que nos dijo a principio de año que iba a hacer. Cuando se inician las reuniones con los sindicatos docentes de la provincia, a nosotros no nos convocan, nosotros nos presentamos en la Secretaría de Trabajo, hicimos presentaciones, notas, bueno, un sinfín de trámites. Finalmente nos reunimos con el ministro Ayala y él ahí nos dijo abiertamente que no hay ningún motivo legal o formal para no ser parte de la mesa paritaria. De hecho, esto sucede con nuestra organización en otras provincias y a nivel nacional con la paritaria nacional. SAOP está sentado ahí y otras seccionales de nuestra organización en las provincias también participa de las paritarias jurisdiccionales. ¿Por qué es importante hacer la aclaración? Porque en esa mesa se discute nuestro salario, no es que queremos ir a ver qué hacen los otros, se discute nuestro salario ahí. Pero el gobierno chubutense puede unilateralmente decir estos no vienen. Claro, entonces lo que nos decía justamente el ministro Ayala es eso, que desde ese lugar no hay nada que objetar, simplemente es una decisión política, que no puede explicar o no quiere ver. Sí, no quiere, que podría. No nos quiso nunca. Perdón que te pise, Carolina, buen día. Buen día. Digo que podría, o suena, ¿no? Si se quiere, a episodios anteriores como que están pagando cierta rebeldía, ¿no? Sí, puede leerse de esa manera también. Nosotros lo hemos analizado hacia el interior de nuestro consejo directivo y siempre pensamos lo mismo. Claramente tiene que ver con esa línea. De hecho, no es menor que en esa reunión que tuvimos con el ministro, él mismo nos preguntara, nos reunimos cuando ya habían avanzado un par de reuniones, ¿no? Con la paritaria, ¿qué pensábamos nosotros de la propuesta del gobierno? Que entonces, como que él quería saber qué opinábamos, a ver si valía la pena, esto lo digo entre comillas también, estar o no estar en esa mesa. A lo que nosotros le respondimos, si quiere saber nuestra opinión, que nos convoque y que nos haga formar parte, como corresponde, de esa mesa, ¿no? O sea, no se lo íbamos a contar. Mira qué rosquero, Ayala. Sí. Y sí, bueno, ¿no? Sí. Tiene experiencia en el asunto. Y bueno, nada, o sea, yo entiendo que va un poco por lo que ustedes están marcando, también porque hay una necedad en cuanto a querer entender cómo funciona la gestión privada.
porque también pasa muchas veces que cuando nos reunimos con distintos funcionarios, nos quieren dar clase. O sea, nosotros vamos a la reunión y ellos empiezan a querer explicarnos a nosotros cómo funciona. Y la verdad es que si yo a esta altura del partido no sé cómo funciona la gestión privada, realmente debería replantearme el cargo o pensar en otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que es interesante porque además es al revés. Los que no saben cómo funciona y no quieren saber o les importa muy poco son ellos. A veces hasta se asombran cuando nosotros les planteamos lo que hacen con las subvenciones, lo que pasa con las escuelas, lo que pasa con la cuestión de la infraestructura, pues ni hablar de las cuestiones laborales, ¿no? Es interesante cómo se corre del lugar que le corresponde, porque aparte no son cuestiones que se me ocurren a mí ahora, sino que son cuestiones que están plasmadas en las leyes. Y ellos se corren de ese lugar. Para mí es mucho más sencillo tomar ese lugar y mirar para otro lado. Y un dato no menor, que se los voy a contar también, que es algo que nos viene pasando desde que se cerró esta paritaria. Nosotros estamos pidiéndole a la Secretaría de Trabajo la homologación de ese acuerdo paritario, algo que es un instrumento que además debía ser público, pero que además todos los sindicatos lo tienen. Y la Secretaría de Trabajo se ha negado sistemáticamente desde hace más de un mes para entregarnos esa convocatoria. No, perdón, esa homologación. No nos quieren dar la copia de la homologación. Algo que nunca responden por escrito, pero que también cada vez que vamos nos dicen que no tienen razones, pero que no nos van a dar la copia. Secretaría de Trabajo, que hasta no hace mucho tiempo lo tenía como titular al propio Ayala. Claro, ustedes fíjense también eso. No hay secretario de Trabajo en este momento en la provincia. Está el subsecretario a cargo de la secretaría, pero no hay secretario desde que Ayala se fue al ministerio. Carolina, con el hecho consumado de lo que describió Fabricio con respecto al tema de la reunión, ¿no? Uno lee así a vuelo de pájaro y dice, bueno, bono de 20.000 pesos, la paritaria o el aumento que se había establecido en cuotas de 8, 6 y 5% entre marzo, abril y mayo, se reagrupa y en vez de ser 8, 6, 8, 7 y 6, se reagrupa en un 13%. Bueno, todo eso daría como la sensación de que es beneficioso para, en este caso, el empleado público. Puntualmente estamos hablando de educación, más allá de que también rija para otros empleados públicos. Ahora, uno hace una cuenta que por ahí es lineal y vos por ahí nos podés ayudar y de esa manera cooperar con esa información. Las cuentas nos da que si se cobrase como estaba pensado y en donde también el gobierno había hecho hincapié en el famoso acumulativo, ¿no?, que a su vez le servía para comunicacionalmente achicar en los dichos la brecha que hay entre el salario y la inflación, me parece que se termina cobrando menos, o sea, el docente puntualmente termina cobrando menos con este reagrupamiento del 13% que si hubiese cobrado como estaba previsto antes en esas 3 cuotas. ¿Se lee bien eso? ¿Se dice bien o no? Mira, la verdad es que yo no tengo la letra fina de lo que se habló ayer, salvo lo que he leído en los medios, ¿no? Pero yendo a las cuentas, digo. O sea, uno... Claro, pero si uno va a las cuentas y lo piensa como vos lo estás planteando, claramente va a funcionar de esa forma. Tampoco entiendo si es que se va a mantener el espíritu de lo que ya se había acordado en esto del adelantamiento, ¿no?, de estos porcentajes. Por eso te digo que tampoco lo sé a ciencia cierta, pero si lo pensamos como vos lo planteás, claramente va a ser así. Y además algo que a mí, y que también lo discutimos en nuestro consejo, lo poco que pudimos hablar anoche, que otra vez es la política o la práctica del bono. Está bien que es un momento muy, pero muy duro para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras en relación con ello. Pero, y que no aporta en ese instante, porque es como un instante un bono, pero no es la negociación de fondo ni tampoco es el cambio estructural que se está pidiendo. Y además hoy esto me permito decirlo y la verdad, y me hago cargo de lo que voy a decir, pero ¿para qué se firma o se acuerda un porcentaje para el que luego se pide que se adelante? Eso hay que pensarlo antes de firmar una negociación o en la discusión. Eso da la pauta de que lo que se acordó es completamente insuficiente, y que es irrisorio. En el apuro de querer iniciar el ciclo lectivo, y eso es una lectura muy personal,
se apuran esos porcentajes. Y la verdad es que es complejo porque un poco es lo que vos estás diciendo, hay que ver después en la práctica cómo se realiza y qué es lo que va a pasar también con el tema de la letra de ese decreto. Esto lo digo porque nos ha pasado un montón de veces que primero se discuten determinadas cuestiones y después cuando está escrito el instrumento legal es el que termina finalmente echando luz o resolviendo la situación y hay que ceñirse a eso. Y otra cosa que no es menor de esto que estamos discutiendo es un decreto. Este gobierno del diálogo es un decreto. Convoca una reunión en la que no hay discusión, convoca una reunión en la que dice qué es lo que va a hacer, como sucedió con el decreto del año pasado. Bueno, ahora pero eso cabe... no resultará muy simpático, pero hay gremios que están avalando esto también. Lo del gobierno está claro, pero el foco tiene que estar puesto en los gremios, no en el gobierno en este caso. Pero por supuesto, o sea, yo entiendo claramente lo que ustedes están diciendo y por eso decía recién que es una lectura muy personal y que me hago responsable de lo que estoy diciendo. Cada organización sindical sabe cómo se mueve y en qué sentido y qué decisiones toma. No me corresponde a mí pensar si son buenas o son malas, sino hago esta lectura, si se quiere un punto de vista político, sí. que en primer lugar no estábamos todos en esa mesa. Claro. En primer lugar, y hubo gente que decidió sobre nuestro salario, ¿no? En primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, eso que se decidió responde a la demanda de todo el colectivo docente que hoy la está pasando horrible. Carolina, como siempre te agradezco estos minutos. Contestame con un sí o no y un tal vez, y de última en la próxima nota con más tiempo lo debatimos o lo desarrollamos. Si te parece. Te quiero preguntar, porque Facu te planteó un lugar del análisis, dijiste, bueno, eso es una lectura posible, volviendo al inicio de la nota de por qué habían sido invitados o no habían sido invitados. Sí. ¿No te parece que en el análisis que hacemos de un gobierno que quiere... que está desfinanciando, ajustando constantemente la educación pública y dándole cada vez más lugar a la privada? Nosotros no atacamos la educación privada, defendemos la pública, que es distinto. ¿No te parece que acá, en ese modelo educación pública a la que se puede y lo más ajustada que se pueda, todo para las privadas, el gremio de las privadas queda como un estorbo? ¿Sí? ¿No? ¿O puede ser? Puede ser, y te agrego 2 palabras más. Sí. ¿Sabés por qué creo que puede ser? Porque yo creo que les ha quedado claro que nosotros no es que defendemos la educación privada por sobre la educación estatal como un valor o como un concepto. Nosotros defendemos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la gestión privada. Clarito. Y ahí me parece que es donde les jode. Clarito, entonces. Vamos por el mismo rumbo. Gracias, Carolina. Como siempre, la seguimos. Gracias a ustedes, adiós. Abrazo grande. Carolina Rubia, representante de trabajadores de la educación privada SADOP. Primero los invitaron a la reunión esta por el tema de la paritaria del bono, después los desinvitaron. 1000 disculpas fue la respuesta que le dieron de la desinvitación. Ahí escucharon en palabras de Carolina cómo lo analiza. Cerramos y abrimos después de separar Expediente Z. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.